Gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí, Dios mío, para traer otra reflexión de tu palabra. Pero antes, quiero darte gracias por la vida, por el aire, por los alimentos, por la ropa, por el techo. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. He oído hablar a muchas personas manifestar y expresar que aman a Dios. Y yo no estoy dentro del corazón de ellos para decir, tú no amas a Dios. Pero muchos pelean y defienden de que ellos aman a Dios. Hay un pueblo en la tierra que se llama el pueblo de Dios, la iglesia, que los integran aquellas personas llamadas cristianas porque han profesado a Cristo como su Salvador, porque Dios le ha perdonado. Pero todo el mundo dice que aman a Dios. Y yo pregunto, ¿quiénes deberían amar a Dios y por qué razón? ¿Por qué debemos de amar a Dios? ¿Quiénes deberían de amar a Dios? Bueno, en términos general, todo el mundo dice que ama a Dios, pero la Biblia describe de una manera clara quiénes verdaderamente aman a Dios. Hay pruebas que demuestran de que uno ama a Dios. Lo que hemos conocido a Cristo, la Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida, que hemos sido hechos hijos de Dios. A los suyos vino, los suyos no los recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, le ha dado la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos aman a los padres en términos humanos, no en todos los casos, pero todo el mundo dice que ama a Dios. Y me pregunto, ¿será de palabra o será de corazón? ¿Saldrá solamente de los labios o es una expresión del corazón por muchísimas razones que la Biblia expresa? En el libro de Marcos, en el capítulo 12 y versículo 30, la Biblia dice, amará pues al Señor tu Dios, si es tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, tus emociones, tus capacidades, con todo. Dice que amarás al Señor tu Dios, y yo digo, si en verdad Dios es el Dios tuyo, y si en verdad tú amas a Dios, tiene que haber una demostración. Cuando Dios escribió en las tablas a Moisés los 10 mandamientos, el mandamiento principal era amarás al Señor tu Dios. Es muy importante. ¿Y por qué debemos de amar a Dios? Vamos a analizar esto. ¿Por qué debemos de amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Y es cierto que Dios nos ama. Mucha gente dice, Dios no me ama, porque mira por todas las circunstancias negativas que estoy pasando. Mira todas las calamidades por las que estoy pasando. Mira las situaciones en las que estoy ahora mismo dentro de ella. Y por una serie de circunstancias que pasan a todos los seres humanos, la gente pone en duda el amor de Dios hacia ellos, el amor de Dios hacia la humanidad. Dios ama al mundo
Sí lo ama y lo ha demostrado, pero Él espera a cambio de su amor, que Él espera de nosotros. A Israel les dio los 10 mandamientos para que vivieran por ellos, y amaba y ama todavía a ese pueblo. Y a nosotros, Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El destino, el final de todos aquellos que no conocen a Dios, que no han arreglado su vida con Dios, que no han recibido el perdón de sus pecados, su destino es la condenación. Sin embargo, Cristo vino y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros, y por el sacrificio glorioso de derramar su sangre, nosotros somos perdonados. ¿Qué espera Dios de nosotros? Él nos amó primero. Si no hubiese sido por su amor y su misericordia, creo que Dios nos hubiera destruido a todos, porque en una ocasión hubo un hombre llamado Noé y Dios le dijo: fabrica un arca, porque voy a exterminar todo ser viviente, toda carne que está sobre la faz de la tierra. Y sabemos, y hay pruebas contundentes del diluvio, que la gente le llama el diluvio de Noé, donde las cataratas de los cielos fueron abiertas y solamente se salvaron los que estaban dentro del arca, que tipifica a Cristo. Todos los que están en Cristo Jesús, que lo ha perdonado y lo ha salvado, y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, están con el favor y el amor de Dios y heredero de la vida eterna que Dios ha prometido. ¿Qué espera de nosotros a cambio Dios? El amor, alguien dijo, espera amor. A cambio del amor se espera amor. El amor espera amor. Tenemos que entrar en una relación de amor con Dios. Y por eso el verso que leímos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, que es el asiento de las emociones, de los deseos, de la tristeza, del gozo. Es el centro de nuestra vida. Y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestros pensamientos puestos en Dios, y con todas nuestras fuerzas amar a Dios. Nuestro amor a Dios, ¿cómo es? Porque todo el mundo dice que ama a Dios. Todos los que son cristianos, que viven en diferentes partes del mundo, dicen que aman a Dios. Pero existen pruebas, existen condiciones que tienen que demostrar que verdaderamente usted ama a Dios. Si la gente verdaderamente amara a Dios, las cosas fueran distintas. Las iglesias estuvieran en otra condición. Hay una anarquía general, hay un desorden general, porque la gente realmente no aman a Dios. El amor a Dios induce al temor. Implica tener temor de Dios y vivir para Él. Si nosotros definimos lo que es amar a Dios, ¿qué usted piensa de lo que es amar a Dios? Usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que dice que ama a Dios, cuidado si está muy lejos de no amar a Dios.
Cuidado si solamente ama a Dios de labios. Cuidado si sus hechos, sus actuaciones, lo que usted demuestra es contrario a lo que es verdaderamente amar a Dios. Amar a Dios tiene implicaciones. Implica obedecer todos sus mandamientos. Obedecer lo que Dios ha establecido. Responder al amor que Dios ha manifestado hacia nosotros. Implica creer toda su palabra. Creer su palabra y practicarla. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero tenemos que creerla y practicarla. Y ese es el gran problema que estamos viviendo hoy, y llamamos a estos tiempos los tiempos de la apostasía, donde mucha gente que dicen que son hijos de Dios, que le sirven a Dios y que aman a Dios, no obedecen. Se ha perdido la obediencia y no creen en su palabra. Implica agradecerle por todos los dones, los regalos que Dios nos ha dado. ¿Por qué usted respira? ¿Por qué tiene vida? ¿Por qué tiene salud? Si usted piensa que es simplemente por los ejercicios, por la alimentación que ingiere, por los productos orgánicos, por todas estas cosas que anuncian, déjeme decirle que está equivocado. Es un regalo de Dios la vida. La vida es un regalo de Dios. Dios te regala años en la faz de la tierra. Entonces, amar a Dios implica agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros. Pero la esencia del amor de Dios es deleitarse uno en todo lo que Él es. Y es este deleite en Dios lo que glorifica su valía del modo más completo. Entonces somos privilegiados de que Dios nos ama a nosotros. Con todos los avances que hay en nuestros días, se pueden probar muchas cosas, se pueden probar. A uno le descubren por dentro, en el interior, muchísimas afecciones a través de resonancia magnética, a través de lo que le llaman CT scan, MRI, como se quiera decir en español o en inglés. En muchos lugares, el dinero falso, hay una máquina que se pasa para descubrir si es real o es falso. En los tribunales, en las cortes, utilizan someterse al test o a la prueba del detector de mentira para probar si realmente dice la verdad, para probar que el dinero sea real, no sea falso, para probar muchas cosas. Con los avances se determina si la criatura en el vientre es varón o es hembra. Hay muchas maneras de probar las cosas, y hay maneras también establecidas en la Biblia para probar si verdaderamente tú amas a Dios o no amas a Dios. El mundo profesa que ama a Dios, y hubo un grito de Dios en un momento de la historia donde dijo: este pueblo solamente de labio es que me ama, pero sus corazones están lejos de mí. Amantes del placer, de los deleites de la carne, de las orgías, de la lascivia, de tantas cosas que desagradan a Dios, y dicen que aman a Dios. Y amar a Dios implica obedecerle.
Entonces, el que Dios nos ame es un privilegio. Debemos, como seres humanos, sentirnos privilegiados de que Dios nos ame. ¿Y qué es privilegio? Privilegio es una ventaja exclusiva o una ventaja especial que goza alguien, una persona, por concesión de un ser superior, aquel o aquellos que pertenecen a una clase que goza de favor especial. ¡Qué grande! ¡Qué especiales somos que Dios ha derramado su amor! Que Dios nos ame a nosotros. Es difícil poder entender esto. Los cristianos deben de amar a Dios más que todo el mundo y deben demostrar con pruebas indubitables que verdaderamente aman a Dios. Esto no es simplemente un hecho de palabra. Y para amar a Dios no importa la posición. Tiene que amar a Dios el ministro, el apóstol, el pastor. Si profesa, tiene que amar verdaderamente a Dios. Yo no puedo juzgar si usted ama a Dios porque yo no estoy en su interior. Pero lo que está en el interior se exterioriza, se manifiesta y hay señales que tienen que mostrar que verdaderamente amamos a Dios. No podemos ser hipócritas, decir una cosa y manifestar otra. Nuestro amor por Dios, ¿cómo es? ¿De qué tamaño es? ¿De qué manera usted ama a Dios? Hay personas que han decidido amar a Dios a su estilo, a su manera, de acuerdo a su filosofía de vida, de acuerdo a cómo ellos quieren vivir, de acuerdo a cómo va el rumbo de sus vidas. Y mucha gente hablan de Dios y no saben lo que están hablando. Inventan cosas de Dios. Por ejemplo, hay una expresión donde dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo nunca he encontrado esto en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. La gente inventa muchas cosas. Y como vive el mundo en el día de hoy, es una muestra, es una señal, es una manifestación de que verdaderamente aman a Dios. No. Distanciamiento, separación, odio, repugnancia, apatía, separación, división de clases, muchísimas cosas que están manifiestas. Esto demuestra que no amas verdaderamente a Dios, porque el que ama a Dios, el amor de Dios está en su vida. Es una reciprocidad. Pero hay señales y vamos a mirarlo en la Biblia. No podemos amar a Dios de palabras, simplemente diciéndolo. Nuestros hechos tienen que demostrar que verdaderamente nosotros amamos a Dios. No es conocer mucho la Biblia, porque hay gente que conoce la Biblia y lamentablemente no viven a la altura, no viven lo que la Biblia dice. Simplemente la conocen, la recitan, la hablan, pero no la viven. Y la palabra de Dios hay que vivirla. Primero, el que ama a Dios tiene que vivir su palabra. Y Dios lo ha establecido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Entonces, el amor a Dios tiene una demostración. ¿Está usted verdaderamente demostrando que ama a Dios? Oh, yo leo mucho la Biblia. Y yo me acuesto con la Biblia
Y abro la Biblia en el Salmo 91, en el Salmo 109, y ahí yo pongo una tijera cruzada y Dios me libra de muchísimas cosas. Yo conozco la Biblia. Eso no significa que usted ame a Dios. Usted está haciendo un rito religioso. Estar siempre en la iglesia no es señal de que usted ame a Dios. Hay personas que tienen miedo a la condenación, que le tienen miedo al infierno, que le tienen miedo al fuego del infierno, y muchas veces se refugian y están en las iglesias, pero sus vidas no han cambiado para nada. Y cuando Dios entra a la vida de un hombre y una mujer, y ese hombre y esa mujer aman a Dios, su vida cambia. Porque amar a Dios, como dije al principio, tiene implicaciones. Hay implicaciones muy grandes de los que aman a Dios. Y una de ellas es obedecerle sus mandamientos. Ofrendar, diezmar, porque hay gente que creen que pueden comprar a Dios. Y muchos dicen, yo envío mis ofrendas, yo envío mis diezmos, yo soy muy fiel con mis diezmos. Esto no quiere decir que tú ames a Dios. No. No es una prueba de que tú amas a Dios. Estar en todas las actividades evangélicas, en todos los conciertos, en todas las campañas, esto tampoco es una señal de que amas a Dios. Entonces usted me dirá, usted no está dentro de mí, usted no puede decir eso, usted no puede juzgarme. ¿Quién es usted para juzgarme? Usted no está en mi corazón. Ni te estoy juzgando, ni estoy dentro de tu corazón, pero voy a decirte lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Es muy cierto, yo no estoy en tu corazón, ni tampoco te estoy juzgando, porque Dios no me ha dado, yo no tengo esa prerrogativa de juzgar, de constituirme en juez. Pero la Biblia declara que hay señales de los que verdaderamente aman a Dios. Si tú vives en desobediencia, si tú no tienes temor de Dios, si tú quieres estar en el mundo y estar en la iglesia, si tú quieres ser luz y ser oscuridad, si tú quieres estar en aguas dulces y en agua salada, si tú eres una fuente y brota agua amarga y agua dulce, no puede ser. La Biblia no se contradice. Hasta cierto punto tengo que creer cuando usted dice que ama a Dios. Hasta cierto punto tengo que creerlo. Ahora, ¿qué pensará Dios del amor que tú le profesas? Y lo más importante, el mundo, los que no conocen a Dios, deben de saber que usted ama a Dios. ¿Y cómo van a saber los demás que usted ama a Dios? Porque usted lo dice, porque tiene 2 o 3 Biblias, porque está en todas las actividades evangélicas, porque canta, porque tiene un título, porque se dice que es un ministro. Todas estas cosas no prueban de que realmente amas a Dios. ¿Cómo se sabe si en realidad amamos a Dios? Tienen que existir pruebas de que verdaderamente amamos a Dios. Y no importa, porque hoy las gentes se han categorizado y se han puesto en peldaños más elevados que los otros. Y por eso está ese gran afán de buscar popularidad, de atraer a la gente, de buscar aprobación, de ser famoso, de que lo sigan, de tener guardaespaldas, de una serie de cosas que los hombres y mujeres de Dios, verdaderamente que aman a Dios, no hacen
no manifiestan estas cosas, no buscan estas cosas. Cristo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. No es mayor. ¿Y qué es siervo? Uno que sirve. El que ama a Dios, le sirve a Dios y le sirve a los demás. Pero el mundo debe de saber que usted y yo de verdad amamos a Dios. ¿Y cómo se sabe si en realidad amamos a Dios? ¿De qué manera? Me imagino que está ansioso de poder escuchar algo sobre esto. Que el siervo Páez diga cómo se sabe si en realidad amamos a Dios. Lo que cree, lo que profesa y vive, ¿es real o es falso? Lo que tú profesas, crees y vives, ¿es real o es falso? Hay una pregunta trascendental de vital importancia. ¿Cómo está seguro Dios? ¿Cómo está seguro Dios de que tú le amas? ¿Cómo estás seguro tú de que Dios está complacido con el amor que tú le profesas? De que Dios, ¿cómo tú sabes que Dios está de acuerdo con el amor que tú le profesas? Hay pruebas que uno ama a Dios. Primero, dice Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, que tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestras vidas para saber realmente si nosotros amamos a Dios. Juan 3, 1, 3. Hay que experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Seremos semejante a Él. Tenemos que experimentar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos esa esperanza. Y el que tiene esa esperanza vive para Dios, le obedece a Dios y tiene temor de Dios. Y el temor de Dios previene de que tú caigas en tentaciones, de que tú caigas, te deslice y peque contra Dios. Lo piensa 1000 veces. ¿Cuántas tentaciones tú tienes en el diario vivir? Los hombres tienen tentaciones con las mujeres, con el dinero, con el poder. Las mujeres tienen tentaciones con los hombres, con el poder, con el dinero, con la vanidad, con la fantasía, con todas estas cosas. Pero el amor que tú tienes a Dios sobrepasa todas estas cosas. Hay prueba de que uno ama a Dios. Dice que el que tiene la esperanza de ver a Dios un día manifestado y de nosotros ser como Él, se purifica a sí mismo. Prueba número 1 de que ama a Dios, te purifica. Y por eso la Biblia dice, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, que se embarre más. Entonces, si amas a Dios, te purifica todos los días. ¿Y qué quiere decir eso? Hacer como hizo Poncio Pilato, lavarse las manos para que estén limpias. ¿Qué quiere decir eso? Hacer promesas a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hacer penitencia de rodilla. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ayunar 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer una caminata. ¿Qué quiere decir esto? Purificarse. Quiere decir quitar de algo lo que le es extraño y le perjudica. Limpiar de toda imperfección lo espiritual. Esto exige todo lo que uno es y tiene. Hay que sacrificar las cosas que nos gustan.
¿Cuáles son las cosas que te impiden purificarte y que te gustan? Todavía te gusta la música mundana, todavía te gusta el baile, todavía te gustan los tragos, todavía te enamora, todavía quiere tener una señora extra y quiere amar a Dios, estar en la iglesia y dice que le sirve a Dios. La primera prueba es: el que ama a Dios se purifica, pero todavía tú juegas la lotería, te atrae. Quítate eso, quítalo de tu vida. Todavía tú participas en conversaciones obscenas, en conversaciones prosaicas que te hacen reír. Tu vocabulario expresa palabras obscenas, malas palabras, como se conocen. Todavía está envuelto en el chisme, todavía está envuelto en la crítica, todavía siente odio por el otro, todavía te caen mal las gentes, todavía sientes desprecio por los demás, todavía te crees mejor que el otro. Tiene que ir quitando todo esto. Dice que el que tiene esta esperanza y ama a Dios se purifica, empieza a quitar todos los bultos que crean peso en tu vida y te alejan de Dios. Quítalo. Vivir la vida que sigue a Dios. Vivir la vida que sigue a Dios. Esto es prueba de que tú amas a Dios. El que ama a Dios se purifica, se limpia, no se embarra. Pero hoy la gente quiere vivir un evangelio fácil, un evangelio a su propia manera, a su propio estilo. La gente dice: yo amo a Dios, Dios está conmigo. Pero sigue en el baile, sigue en el alcohol, sigue en la fornicación, sigue en el adulterio, sigue en el juego. ¿Y cuál es la manera? Tienes que purificarte. El que ama a Dios se purifica. Dejar las críticas, dejar el odio, dejar el chisme, dejar la concupiscencia, dejar todas las cosas que no agradan a Dios. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, en Dios, que aman a Dios, van a padecer una serie de cosas. Entonces nosotros no podemos hacer el dúo al mundo. Te van a decir que tú no eres cool, que tú no eres abierto, que tú no te das tu espacio. La gente está abusando de la gracia y muchos han tomado la gracia, abusado de la gracia, y la gracia es más exigente que la ley, porque la gracia dice: si mira a un hombre o una mujer y lo codiciaste en tu corazón, eres adúltero y eres adúltera. Entonces quiere decir que vamos a pasar por una serie de cosas, pero tenemos que mostrar que amamos a Dios purificándonos. Pero han abusado de la gracia y ya hay iglesias donde se baila, donde se toma alcohol, hay iglesias que tienen discotecas. Lamentablemente esto, y aman a Dios. Eso es de labio. Hay que mostrar que verdaderamente purifícate. Trata de ser puro. Dice la Biblia: despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, para correr esta carrera que no es fácil. Dios no va a llevar al cielo cualquier cosa. La iglesia que se está preparando no es cualquier cosa. Nada sucio entrará, nada contaminado, absolutamente nada, porque Dios es un Dios santo. Entonces el que ama a Dios se purifica, según Juan 3, capítulo 3, verso 2 y 3. Nuestro cuerpo terrenal se entierra porque tenemos debilidades. El cuerpo es muy débil y está sujeto a un sinfín de muchísimas cosas. Y tenemos limitaciones, pero todavía nos atraen las cosas de allá afuera. Si tu ojo te da ocasión de caer mirando lo que no debe mirar, sácalo, quítalo.
Si tus pies van a caminar donde no debe de ir, córtalo. Estoy hablando en sentido figurado. Mientras estés vivo, actúa, porque muerto no podrá hacer nada ni mover tan solo un dedo. Estando muerto, te mirarán por algunas horas dentro del ataúd. Qué bueno era, qué buena persona. Pero mientras está vivo, ahora, vive para Dios. No tome el camino de los hipócritas que dicen aman a Dios, pero no tienen amor. Todos los frutos que la Biblia habla del Espíritu no lo van, no lo practican. Por eso el Señor maldijo la higuera, porque no tenía fruto. Y hay higueras secas sentadas en los bancos de las iglesias que no dan fruto y dicen que aman a Dios. Hay ministros enemigos y dicen que aman a Dios. Hay competencia de poder y dicen que aman a Dios. Una serie de cosas que no demuestran el que ama a Dios se purifica. El gran motivo del amor de Dios, nuestros ojos deben estar puestos en la gloria que nos espera. Es motivo para vivir vidas puras. Esta es una prueba de que amamos a Dios. Vivir vidas puras. Pero al pecado le llamamos error, un resbalón. Cometimos una imprudencia y pecado es pecado. Otra prueba de que amamos a Dios, alejarnos del pecado. Los pecados no son considerados muchos pecados hoy día, porque dicen que nos implantaron los legalistas muchos dogmas para nosotros seguir. Y cuando se llega al punto del vestir, de la conducta y de tantas cosas, las opiniones se dividen y dicen que amamos a Dios. Y una mujer que ama a Dios, ¿qué quiere? ¿Andar desnuda? No, enseñando su cuerpo y provocando, incitando a la morbosidad y a tantas cosas, porque esa es la propaganda del diablo hoy día, de exhibir estas cosas para atraer, para promover el espíritu de lascivia dentro de las mentes de hombres y mujeres. Y el pecado hay que alejarse de él. No es un resbalón, no es me equivoqué, no es una mala decisión simplemente. Pecado delante de Dios es pecado. No hay blanco, ni negro, ni pequeño, ni chiquito. Y el pecado es elegir por el propio camino en la vida, hacer lo de uno en lugar de hacer lo que dice Dios. Y si miramos la Biblia, los evangélicos hoy día, la mayoría no escudriñan la Biblia. Se llevan de lo que dice aquel, de lo que dice el otro. Fulano dijo, Perencejo dijo, el gran apóstol, el gran predicador, es lo que la Biblia dice. Vivimos bajo las normas de la Biblia. Si amamos a Dios, purifiquémonos y alejémonos del pecado. No juguemos con la tentación. El pecado es elegir. Usted elige. Josué dijo, escogeos hoy a quién sirváis, pero mi casa y yo serviremos a Dios. Usted escoge qué clase de cristiano usted quiere ser. Usted demuestra si verdaderamente usted ama a Dios, si verdaderamente usted enaltece a Dios, si usted glorifica con su vida el nombre de Dios, que la gente no blasfemen y hablen mal de Dios. Usted decide eso, y si no lo hace, su amor es simplemente de palabra. No ama a Dios. Entonces, pecar es no creer en lo que dice Dios. Y Dios nos dice que somos santos,
que seamos santos porque Él es santo. ¿Y qué es santo? Vivir apartado. Pero nos gustan las cosas que dejamos atrás. Todavía nos atraen. Es como un imán que nos está alando, absorbiendo. Una persona vive en Cristo si se ha alejado del pecado. Los placeres, las posesiones, la ambición desmedida. La ambición lleva a la gente a amar el dinero y no lo quiere gastar y no lo usa para ayudar. Todas estas cosas. Nosotros somos templo de Dios. Y un templo de Dios, por lo tanto, debe de haber presencia de Dios, debe de haber de adoración a Dios. La tercera razón de que amamos a Dios es que somos templo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque somos templo del Espíritu y lo contristamos con nuestra manera de ser. Hay templos que no tienen nada, están vacíos, no hay adoración, no hay dedicación, no hay entrega, no hay presencia, y por eso hay tantas personas desanimadas, tantas personas en depresión, tantas personas quedadas en su casa, tantas personas que no tienen afecto por leer la Biblia, tantas personas que no conocen las Escrituras, tantas personas que han perdido el deseo de estar en la iglesia adorando a Dios. Somos templo de Dios y la presencia de Dios tiene que vivir en nosotros. Si no hay presencia, no hay señal de que amamos a Dios. Estamos marcados por el amor. El amor de Dios es el que nos ha marcado. Verdaderamente le amamos. Estamos marcados con el amor de Dios. Es la manera de amar a Dios lo que hoy practicamos. Nos criticamos unos con otros. Tenemos oposición. Nos envidiamos unos con otros. Nos lastimamos unos con otros. Hay chismes entre nosotros, maltrato, ataque, odio, destrucción. El templo de Dios tiene que sacar todas esas porquerías afuera y llenarse de la presencia de Dios. Entonces, prueba número 1 de que amas a Dios, te purifica. Prueba número 2, no juego con el pecado, te aleja de él. Prueba número 3, eres un verdadero templo de Dios. Dios mora en ti, verdaderamente. Si estas cosas no están ocurriendo, tu amor por Dios es real o es falso, es verdadero o es falso. Tenemos que demostrar que amamos a Dios. Vamos a amarnos entre nosotros. Si decimos que amamos a Dios y odias a tu hermano, eres un homicida y eres un mentiroso, dice la Biblia. Entonces, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza. Y cuando el amor de Dios está en nosotros, en cambio a ese amor, nosotros amamos a Dios demostrándolo. Purifícate, aléjate del pecado, no juegues con el pecado porque te va a caer. Y mientras más alto estés, si te cae, más duro es el golpe. Y tercero, recuerda que eres templo de Dios. No dejes que las porquerías entren dentro de tu templo. Aleja toda mala idea, todos los malos sentimientos, la lascivia, todo lo que te atrae, el sexo, la pornografía, que quiere entrar en el templo, que eres templo de Dios. No la dejes entrar, solamente la presencia de Dios, si verdaderamente tú le amas. Si todas estas cosas te están perturbando, tienes que arreglar tu vida con Dios. Y este es un momento muy especial. Aquí estoy, no para juzgarte y condenarte, porque yo no tengo esa facultad, pero para extenderte la mano y darte el consejo y orar por ti, que te purifique, te aleje del pecado y sea un templo lleno de la presencia de Dios. Si quieres, porque está debilitado, desanimado, vamos a orar.
Ora juntamente conmigo. Señor, en esta hora te pido, oh Dios, que me ayude. Estoy desanimado. Estoy, oh Dios, desviado. Estoy descarriado. Digo que te amo, Señor, pero no puedo cumplir con los que expreso. Ayúdame. Dame tu poder. Dame fuerza en el nombre de Jesús. Perdóname, oh Dios, y hoy me reconcilio contigo porque es lo mejor que hay. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y aprende a demostrar el amor que tiene por Dios.